Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, principalmente a todos los que de continuo se conectan, los felicito. Pero ¿qué creen? Sin menospreciarlos a ustedes, nos da muchísimo más gusto cuando alguien nuevo llega. Llega a las redes o llega aquí presencialmente. Somos la Iglesia Conexión Vida. Mi nombre es Víctor Alviso Cantera. Y déjenme contarles algo que pasó hace, creo que 30 años. No, un poco menos de 30 años. Resulta que su servidor fue a un viaje a Sudamérica y venía de regreso después de mes y medio de estar en Sudamérica. No voy a contar la parte mala, porque ya Caro ahorita se estaba poniendo así como verde los ojos. No voy a contar la parte mala. Y entonces cuando estaba allá, me hablaba y me pasaba a Samuel y me decía: papá, quiero que me traigas un caballo. Dije, ándale, un caballo. Sí, ¿me puedes traer un caballo allá de tu viaje? Híjole, ¿cómo le voy a hacer para llevar un caballo? Y que me encuentro un caballo, pero un caballo como de este tamaño, o sea, no un caballo de nada de eso, no un caballo. Así que cuando llego, pues antes de que me dijera, papá, hola, beso, ya saben, ¿me trajiste el caballo, papá? No me acuerdo cuántos años tendría Samuel. Y entonces abrí una maleta, saqué el caballo y creo que Samuel se emocionó. Pero no tanto, ¿verdad? Si hubiera sido un caballo normal. Bueno, a lo mejor ustedes están conectando esto con la vida normal y no sé cómo se desenvuelva su vida con su esposa, su esposo, y si siempre están esperando que les den algo. Pero la verdad, si estamos hablando de nuevos creyentes en Cristo Jesús, a veces vemos a Dios como el que puede suplir caballos, o bicicletas, o comidas, o viajes, o salud, o empleo. Y el problema no es eso, el problema es que vemos a Dios como solo eso, el que puede suplir nuestras necesidades. De hecho, algunos tenemos ese tipo de relación porque, dicho de otra manera, seguimos siendo niños. Y el niño espera que su papá le dé algo siempre. Y es más, ve a su papá como el que puede darle algo, y eso lo trasladamos a Dios, y pues vemos a Dios, nosotros chiquitos, el grande, inmenso, como el que puede suplir todas nuestras necesidades. Pero hoy vamos a ver que justo eso es lo que echa a perder cualquier relación. Es imposible tener una relación auténtica con alguien de quien solo estás tratando de obtener algo. Algún momento tiene que madurar esa relación y tiene que dejar de ser esa negociación donde algunos tienen una negociación tras bambalinas. Estás hablando con una persona particularmente, me propongo en contra del diálogo de doble línea, donde te están diciendo una cosa, pero te quieren decir otra, u otra. Derecha la flecha, dirían los chavos. Sí, dicen así los chavos hoy. Derecha la flecha. No, ya no. Bueno, los chavos de hace 50 años decían derecha la flecha, ¿no? Así, frontal. Pero cuando estás con alguien que no tienes esa relación y esa confianza, estás buscando un punto donde el diálogo abra como una llave eso de poder obtener. Pero miren, vamos a nuestra historia hoy y Juan, el que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús y que también escribió uno de los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en la Biblia, nos habla de la forma en la que Dios vino a relacionarse con nosotros. Y él es el que narra por lo menos 7 eventos en su evangelio que son característicamente destacados por todo lo que significan como señal. Y hoy vamos a revisar la cuarta señal que Jesús, no solo como milagro o para beneficiar al que recibiría el milagro, llevó a cabo, sino para poder obtener de parte de Dios un distintivo, una guía, una señal que apuntaba más que al propio milagro o al beneficiario o los que recibieron los milagros. Y una situación así, cuando tienes una relación bien con Dios, de la cual Juan quiere que nosotros llegamos a tener esa experiencia propia, donde su cometido, su agenda al escribir el Evangelio de Juan, es que nosotros lleguemos a tener una relación auténtica con Dios, y no de negociación o de pedir y de pedir y de pedir nada más. ¿Qué tal la prueba de pasar unas 2 semanas sin pedirle nada a Dios y solo agradecer por lo que tenemos? Porque la verdad, comparado con otras personas, tenemos mucho y no necesitamos nada. Miren, prueba. A lo mejor aquí esta prueba no va a resultar para algunos, ¿no? Pero ¿tuviste dónde dormir anoche? No sé si era un petate, una cama, una colchoneta, un colchón inflable. ¿Tuviste dónde dormir?
eres altamente beneficiado, porque muchas personas no tienen dónde dormir. Así que si tu respuesta fue sí, tú eres de estos donde tal vez tu vida, a pesar de las circunstancias, buenas o malas, a pesar de la salud, buena o mala, puedes encontrar lo que el apóstol Pablo dijo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y ahí queda en suspenso, ¿verdad? Esas circunstancias pueden ser malas, pueden ser adversas, pero si mi relación con Dios es buena, sin duda podré tener el gozo de lo que nosotros los que seguimos a Jesús llamamos el gozo de estar en Cristo. No quiere decir que no nos falte, no quiere decir que no suframos, quiere decir que en Dios estamos completos y contentos y que hay esperanza, porque esto no es todo. Esto es más allá de lo que te puedas imaginar. Estamos hablando de la eternidad. Hoy estamos en la cuarta sesión de esto que llamamos testigo, donde hoy Juan y el rabino de Nazaret van a interactuar para dejar claro la agenda de Juan el Bautista, no el Bautista, el apóstol, donde el registro que va a dar y la, historia que va a narrar puntualmente para las señales de Jesús, tienen que construir lo que mismo Juan hizo, porque Juan siguió a Jesús debido a lo que él vio y debido a lo que él escuchó. No es tener fe en la fe. ¿Cómo se llama eso que estoy así? Fe en la fe. Porque algunos dicen, tú solo cree, o sea, lo que cree en el agua, perdón, por los que crean en el agua, cree en el fuego, cree en el viento, cree en la creación. Eso, pues no solo es tener fe, pero también es el objeto de nuestra fe. Y la fe para ellos, sobre todo como Juan, vino después de ver y de lo que escucharon. Y entonces es una fe fundamentada, no es una fe ciega, es una fe que tiene bases. Nuestra fe es objetiva y el objeto de nuestra fe es Jesús. Y sin pretexto para ti, creo que sin pretexto para todos los que estamos aquí, sin pretexto para los que están acá de este lado en la mesa de transmisiones, sin pretexto para mí, porque nosotros estamos detrás de la resurrección. A lo mejor los que en aquellos días escuchaban el mensaje de Jesús tenían muchas dudas y les costó trabajo creer, porque estaban antes de la muerte, crucifixión de Jesús, pues, y muerte, sepultura, pero nosotros estamos después de la resurrección. Así que Juan escribe en su evangelio que le piden que escriba, que relate, porque él no es eterno, va a morir, de los eventos, de todos esos encuentros de Jesús con personas que además no eran solo milagros, sino que fueron señales, porque eran más que un milagro, estaban apuntando a algo mucho más grande y que tenía que ver con la profecía también, y por lo tanto eran evidencia, como Lázaro, habiendo sido resurrecto de entre los muertos, Lázaro se convertía en un testimonio fehaciente, vivo del poder de Jesús, como hemos revisado en audiciones pasadas o en sesiones pasadas, pero que además esa evidencia hablaba de una identidad, la de Jesús, donde atestiguaban y daban testimonio fehaciente de que Jesús era lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Lo que los suyos entendieron, Dios el Hijo. Así que más importante que lo que Jesús hizo o lo que Jesús milagrosamente vemos el orden y las listas, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso es importante, pero todo eso era para apuntar como señal a quién es Jesús. Así que cuando uno sabe quién es Jesús, eso cambia nuestra vida. Es un juego de cambio total del solo ser informado que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados, que los muertos son resucitados, que hay a multitudes alimentadas de una manera milagrosa. Todo eso, llegar a la persona de Jesús, cambia nuestra perspectiva de la vida, nuestra visión de la vida, nuestro sentido de dirección y destino de lo que somos en Cristo, nuevas criaturas, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que en la manera de decirlo de Juan, que es el más joven precisamente de los apóstoles, podemos leer en Juan el capítulo 20, el versículo 31, donde tiene este cometido, tiene esta agenda. Sin embargo, lo que está escribiendo Juan, se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan puntos suspensivos. Pero miren, cuando dice aquí, para que crean,
y para que creyendo tengan. Esto es lo que en antaño la gente tenía como duda o como pretensión. Es lo que hoy la gente al venir a Jesús y decir, qué bueno que los paralíticos eran sanados y esperar un milagro, pero todo esto era para que crean. El motivo era que Juan y Jesús mismo estaba tratando de enfocar a la gente en una correcta percepción de Dios, más que de una religión o de una forma de vida, que qué bueno los que tengan una religión, qué bueno, y qué bueno aquellos que tengan una correcta vida que se vaya acorde a la religión que ha adoptado, pero Cristo no vino a instalar, esto es para que les vuele la cabeza a todos, Cristo no vino a instalar ninguna religión. Si lo pensaste, ni esta. Si tú me crees religioso, cristiano bautista, ni esta. O metodista o presbiteriano, perdón por mencionar algunas denominaciones cristianas, religiones vivas, ni eso. Cristo vino a establecer una relación entre nosotros y Él para podernos llevar al Padre a la vida eterna, para que crean, no para que sepan o para que citemos los 7 milagros de los yo soy de Juan que están narrados en el Evangelio, no, para que crean. Así que hoy vamos a hablar de la cuarta señal, que básicamente trata de la alimentación de los 5,000, y luego vamos a hablar de ese más, que está ahí entre paréntesis, ¿no? La cuarta señal que se narra en el Evangelio de Juan es la alimentación de los 5,000, y luego vamos a hablar de los más, porque no sé si a ustedes les tocó en algún momento ir o crecer en alguna iglesia donde en un franelógrafo o en una película o en una acuarela les hablaron de la alimentación de los 5,000 y lo narran ahí pues de una manera a veces caricaturesca, otros así como un poquito de Hollywood allí en lo que está pasando, pero esto se trata de algo serio. Esto pasó y estamos contando 5,000 porque solamente se contaron 5,000 hombres, porque aquellos días no contaron a las mujeres, porque las mujeres no cuentan en aquellos días. Hoy sí cuentan las mujeres, pero yo creo que más que pensar en que eran 5,000 hombres, que así fue, estamos pensando en que esto es un número representativo. 5,000 era lo que constituía una legión romana de soldados. Así que en términos de ejército o de milicia, estamos hablando de que aquí hay por lo menos 5,000 personas que pueden marchar listos, conquistados por Jesús, hacia otro lado. Estamos hablando del norte de Jerusalén, porque básicamente, déjenme usar esta palabra, Jerusalén es como un chorizo ahí frente al mar Mediterráneo, que va desde Jerusalén, que es el centro, al sur, abajo, subiendo para Judea y llegando al mar de Galilea, al norte, y es ahí donde está Jesús, porque recién han decapitado a Juan el Bautista. Ese es el contexto de lo que estamos estudiando en la alimentación de los 5,000. Así que Cristo, en medio de la multitud y las exigencias de un ministerio exigido, quiere un descanso. Y se va para aquella riviera porque quiere alejarse de las multitudes y quiere un poquito de privacidad, porque sin duda le duele la muerte de su primo hermano Juan el Bautista, que recién ha sido decapitado. Y allí en el norte de Jerusalén, al norte del mar de Galilea, frente al mar Mediterráneo, hay un lugar en donde él se dirige y dice Juan 6, versículo 2, y una gran multitud lo seguía porque, y eso otra vez puntos suspensivos, lo seguía. Él está queriendo tener un momento de privacidad. No sé, ¿ustedes han estado en un momento de privacidad? ¿O quieren o necesitan un momento de privacidad? Yo sí. Yo me apunto. Soy pastor. Ahí está el problema. Porque normalmente la gente no sabe si estás cansado, si te duele el estómago, si te duele la garganta, si estás mareado, estás un poco así viendo como visiones. Todo esto que estoy diciendo a mí me ha pasado y en medio de la gente. Y bueno, para narrarles, por ejemplo, que no debo de comer pastel. Aquí lo voy a decir en megapantalla, IMAX, ¿no? No debo comer pastel. Dicen que soy prediabético, ¿no? Entonces, pues en las reuniones, pastor, un pastel. Órale, ok. Y la verdad es que no me encantan los pasteles, la mayoría. Entonces yo me hago como larí, lará, que bien me va. Y dejo el pastel. Me libré del pastel, digo, ¿no? Y ya me voy, que quiero no comerme el pastel para dar algo. Y, pastor, se le olvida su pastel. Señor, y me da mi pastel, ¿no? Y se dibuja la sonrisa de quien me alcanzó con el pastel. Por favor, nunca me alcance con un pastel. No quiero comer pastel. Bueno, esto que estoy narrando, muy personal, nada se compara con el ministerio exigido de Jesús, que en algún momento como hombre quería, por supuesto, estar
con un momento de descanso y con los suyos, pero aquí hay una gran multitud que llega a donde está, porque aquí tienen su oportunidad. Nunca han estado tan cerca de Jesús como en este instante y lo quieren aprovechar. Así que de toda la comarca de la religión, en las inmediaciones, se corre la voz que el que está haciendo milagros, porque ya está avanzado su ministerio, está allí en las cercanías, y pues se dan a la oportunidad donde miles de personas vienen persiguiendo a Jesús, y no para darle un pastel, sino más bien para obtener de él. Como niños que están esperando a su papá del viaje de Uruguay, en Sudamérica, y quieren que les traiga un caballo. Y quieren que baje las maletas y que les digas, ¿qué traes para mí? ¿Tienes? Y que abras tus maletas mágicas y que todas sus necesidades sean cubiertas. ¿No se parece a lo que nosotros hacemos con Dios? Que siempre estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿No nos han enseñado a pedir y pedir? Miren lo que dice aquí Juan 6:2, un poquito más del versículo. Y una gran multitud lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Así que está la intercalación de la interpretación de Juan, donde dice, hay señales, y ven lo que está haciendo con los enfermos, y quizás Jesús, el rabí o el maestro, pueda hacer conmigo exactamente lo mismo. Pero como Jesús quería descansar, toma estratégicamente un paso hacia atrás, y dice el versículo, siguiendo con Juan capítulo 6, versículos 3 al 4, entonces Jesús subió a un monte, tenía un poquito más de altura, y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y esto también es otra intercalación, es una nota, un pie de nota, que no tiene que ver con la historia, pero que Juan nos está dando un contexto de dónde están sucediendo las cosas. Ya está cerca la Pascua, donde los judíos recuerdan cómo Dios los sacó de Egipto con mano de Moisés, que no fue fácil después de esas plagas, que el corazón de Faraón se endureció, eran esclavos, pero ahora son libres, pero por cierto en este instante son esclavos otra vez, ahora del Imperio Romano. Entonces necesitan otro Moisés, necesitan otro Josué, incluso es un Judas Macabeo, tal vez, un guerrillero pues, como Judas Macabeo, que pueda hacer algo para quitarle la esclavitud de encima de los romanos. Y este es el momento. La gente está buscando, por lo menos de fondo, este gran interés. Así que cuando Jesús, dice el versículo 5, alzó la vista. ¿Han visto alguna vez alguna gran multitud o turba venir y moverse hacia ustedes? Y vio una gran multitud que se acercaba a él. Pues no sé si fue su expresión como cuando alguien me alcanza con el pastel. Yo quiero descansar y yo no me quiero comer el pastel y... ¡Pastor, su pastel! Y entonces dices, muchas gracias. Y entonces volteas a ver una víctima, ¿a quién se le puedo regalar este pastel para que las calorías le hagan daño a él o a ella y no a mí? No sé qué sintió Jesús, pero yo creo que como ser humano tenía algo en mente, sin embargo también reaccionaba como ser humano, aunque perfecto, porque no es como nosotros, tendenciosos, caprichosos, interpretativos, voluntariosos, de acuerdo a nuestra experiencia, egoístas. Jesús tiene todo en control porque es perfecto, por inconcebible que nos parezca a nosotros, e irreconciliable porque no entendemos qué es ser perfecto, porque si tú estás cansado, estás de malas, si tienes hambre y eres hombre, estás de malas, si no te toman en cuenta y te hablan, o te habla tu esposa y quiere que le platiques detalles de las cosas, te pones de malas. ¿A poco yo soy el único que reacciona así? No, ¿verdad? Ya te dije, mujer. Pues dame más elementos, hombre. Mujer, hombre. Miren, cuando Jesús alzó la vista y vio de una gran multitud que se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para...? Miren, esta versión me gusta de la Reina Valera, porque para que estos coman. Ya ven que los mexicanos somos bien sentiditos, ¿no? Me dijo pues este tiene su nombre, o esta tiene su nombre. Dice aquí, para que estos seres humanos, estos prójimos, estos coterráneos, no sé cómo le quieran decir, estos coman. Híjole, y en ese momento, ¿por qué le pregunta a Felipe? Pues porque Felipe era de aquella región, y Felipe sabía perfectamente bien qué podrían hacer, pero como Cristo sabe lo que pasa y nosotros no, dice el versículo 6, pero decía esto para ponerlo, se vale hablar aquí en el auditorio, para ponerlo a prueba. Nada más que no sabemos cuándo Dios nos va a poner a prueba, pues Él ya sabía lo que estaba por hacer. Así que Felipe, como cree tener la respuesta, como a veces nosotros creemos tener la respuesta,
Como a veces nosotros creemos saber todas las cosas. Mira, si estás delante de un mecánico, ¿quién tiene que decir cuál es el diagnóstico del coche? Gracias. ¿Se vale hablar aquí? ¿Quién tiene el diagnóstico? El mecánico. Si estás con un tema de electricidad y corto en la electricidad y estás revisando un eléctrico, las instalaciones, si es cable del 6, del 8, del 12, del 14, y que si breaker, no breaker, de cuántos amperes, ¿quién tiene la última palabra? El eléctrico. Y si hablamos de cosas espirituales, ¿quién tiene la última palabra? La verdad es que me estoy brincando el ejemplo de pastor, pero así, si hablamos de cosas espirituales, ¿quién tiene la última palabra? Dios. Él sabía lo que iba a hacer. Pero miren lo que dice Felipe. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan. O sea, sacó la calculadora, empezó a sumar, restar. Era una Texas Instrument que puede despejar ecuaciones lineales de tercer grado. Y entonces ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos reciba un poco. O sea, una probadita, un tentempié. Ni un tentempié, mexicanamente hablando, había chance para eso. Entonces Andrés, que es uno de los 12, dice el versículo siguiente, que era hermano de Simón Pedro, son pescadores, y uno de sus discípulos le dijo, aquí está un niño, muchacho, un jovencito, que tiene 5 panes de cebada, comida de pobres, por cierto, y 2 pescados pequeños. Esta es comida de pobres de aquellos días. Pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea, ¿qué tal si nos venimos por tú, muchachito, quien quiera que seas, tú y yo, y vamos a darle de comer a Jesús para que se olvide de las multitudes? Porque Él es el que tiene hambre y está pensando en darles de comer a todos. Porque así es Dios. Él no hace distingo. Él no hace acepción de personas. El plan allí, Felipe, no es darle de comer, era sanar las personas. De hecho, ni siquiera era sanar las personas, era tener un receso de las multitudes. Cristo, como ser humano, está experimentando que su primo Juan ha sido recién decapitado y sin duda le duele y no puede descansar porque las multitudes, donde se suman las emociones, se restan las razones. Cuando se mueve la turba, lo menos que hay es raciocinio, porque la gente solo busca lo que para ellos es importante sin pensar en lo que puedan sentir o necesitar los demás. Piensen esto, siempre que veas una turba en movimiento. Así que el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. O sea, no que se pongan en línea, no que se formen, o sea, no es el DIF. A ver, fórmense aquí todos, no es el hospital general. A ver, se forman acá y se forman allá. Y luego, no era acá, váyanse para allá y ahí vas otra fila de 2 horas. No era así. Recuéstense, había pasto allí, había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como... ¿Cuántos se recostaron? Se recostaron como... ¿No está por ahí puesta? 5,000 hombres. Se fue en la ilustración. A ver, Paco Patricio, ponme si el chico humano. Ya está Juan capítulo 6, versículo 10. Leámoslo todos otra vez. Entonces Jesús dijo, hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5,000 hombres. Y eso dice, ¿qué? ¿Verdad que no tiene lógica? ¿No tiene sentido? Le preguntó a Felipe, y Felipe, que era de la región, no supo dar respuesta de un restaurante en donde podían comprar toda la cantidad de comida para darle de comer a esta gente que, recuerden, aquí estamos hablando solo de hombres, pero lo más probable es que sea la multitud en 20,000 o 25,000 personas, entre niños y mujeres y hombres, que pueden multiplicar 5 veces, no una legión, sino 2, 3, 4 legiones romanas de soldados organizados. Este es un tumulto. Nada más imagínense la tensión del momento. Y claro que, ¿cómo va a ser? Porque en medio de la nada, Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias, comenzó a repartirlos, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y los demás adelante, pues se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero los que estaban hasta allá, 20,000 personas, sencillamente estaban esperando su turno. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. ¿De qué tienda o de qué food truck, no, el camión de comida, o de qué van trajo ahí de Bimbo para traerles pan, o era la panificadora la Nueva Rosita, no sé, o la Esperanza? Nada de eso. Estaban en el desierto. Pero dice el versículo 12, cuando quedaron saciados, a ver, ¿qué quedaron? Saciados, o sea, más que suficiente. Les dijo a sus discípulos, recojan, principio de administración, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie. Se tiene que administrar todo.
Y esto con todo, con el tiempo, con la familia, con el evangelio, con la iglesia, con el dinero, con tu servicio, con tus dones, con tu talento, con tus fuerzas, con tus habilidades, con tus intereses. Se tiene que administrar todo, que no se desperdicie nada. Y no solo se saciaron, sino aquí hay comida para seguir alimentando, quién sabe por cuántos días, a quién sabe cuántas personas. Porque cuando Dios da, dice la gente, hasta los costales presta. No sé si habían escuchado ese dicho, ¿verdad? Pero cuando Dios da, a manos llenas, hasta los costales presta. Es la bendición de Dios que no añade tristeza. Entonces ellos los recogieron, dice el versículo 13, siguiendo con nuestra historia, y cuando los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Y ahí está parte de la administración, llevar las cuentas. ¿Cuánto te costó? Y luego nos dicen que somos cuentachiles los hombres. ¿Cuánto te costó? No, pues no sé cuánto. ¿Cómo que lo acabas de comprar y no sabes cuánto te costó? 12 cestas estaban registrados ahí. Así que al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, ¿me quieren ayudar a leer lo que yo leí nada más? Al ver a aquellos hombres la señal. Otra vez esa parte, por favor. Al ver a aquellos hombres. Por un momento estos se están olvidando de sus apetitos, de sus peticiones, de estar esperando a su papá a la entrada de la puerta, cuando el viaje es largo y las maletas que las desciende, para decirle, ¿me trajiste el caballo? En este momento dejaron de ser niños y comienzan a ser adultos y a ver las cosas como son. Estos milagros son señales, apuntan a algo mayor, tienen que ver con la identidad de Jesús y no solo con el hecho de reconocerlo como hacedor de milagros, sino como Dios en la carne. Empieza a haber algo de lucidez en su cerebro y se comienzan a conectar bien con Jesús. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, le dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y entonces, cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir los pensamientos equivocados, el enfoque de Jesús y los milagros bien, pero las intenciones y la dirección mal, se dio cuenta que iban a venir para apoderarse, entiéndase, entre paréntesis, por la fuerza de Él y hacerlo rey. Tiene que hacer algo que no tiene que ver con la agenda de ellos, la idea de ellos, o lo que los hombres pensamos que Dios debe ser o hacer en su momento, porque estamos acostumbrados a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Esta es la prueba fehaciente que tienen ahí a Jesús, a la luz del mundo, al autor de la vida, y ellos están pensando en cosas temporales, terrenas, y Cristo les va a decir, no se trata de un terreno, no se trata de sacar de aquí a los romanos, no se trata de ser libres y la nación de Dios otra vez, no se trata de nuestra hambre, que esa vuelve, se mitiga y vuelve a surgir una y otra vez. Esto no tiene que ver con el momento de una Pascua. Vamos a ir a la Pascua, pero no va a ir un ejército descendiendo y multiplicándose en la medida en que del norte baja al sur. Cuando llegan a la parte baja del mar de Galilea, ya no van a ser 5,000, ahora van a ser 10,000. Y cuando llegan a Jerusalén tal vez sean 20,000. Porque el ámbito está listo para levantarse y tener a un caudillo que si finalmente Moisés pudo sacarnos de Egipto, este rabí seguramente nos va a sacar de la esclavitud de Roma. Quieren apoderarse de él para hacerlo rey. Y en otras palabras, que Dios cumpla su agenda. No la agenda de Dios, su agenda. De verdad que cuando pienso en esto, sí me proyecto un poco. De las cosas que más me frustran a nivel Víctor Alviso Cantera es cuando veo que estamos preocupados por subsanar nuestras malas decisiones solamente, o pagar nuestras deudas a las que nos hemos metido innecesariamente. O sea, no sé cuánto debas, si debes, pero no sé si tengas 3, 4, 5, no sé cuántas tarjetas de crédito. Y déjenme darles, no una pedrada, esta es una directa, y no ayudas en tu iglesia, porque estás bien endeudado. Porque compraste, ya sabes, el Black Friday, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si viene aquí en México, ¿cómo es el Gran Fin, y Buen Fin? ¿Y para qué fin? O sea, todo eso. Y ahí estás, y estás hasta acá, no aquí, estás hasta acá. Y dices, no puedo ayudar en la iglesia porque me estoy divorciando. No puedo ayudar en la iglesia porque le debo a Coppel. No puedo ayudar a la iglesia porque estoy metido en una demanda. No puedo ayudar en la iglesia porque no he podido poner mis prioridades bien en mi casa con mi familia. No puedo y no. Quieren apoderarse de Jesús para ser el rey. Eso, a mí me frustra eso. Porque yo puedo ver
No soy perfecto, por cierto, y también tengo deudas, quiero ser justo y honesto con lo que estoy diciendo. Pero ¿cuánto le estamos restando al poder de la obra de Dios y la visión de Dios y lo que pudiera hacer Dios? Si tan solo todos hiciéramos lo que tenemos que hacer. Gracias a Dios por ti, que haces lo correcto. Y que allí en una transferencia electrónica a tu iglesia llega el refuerzo para seguir haciendo iglesia, siendo y haciendo iglesia. Gracias a Dios, si tú no eres de los que están tan endeudados y emproblemados, qué bueno, gracias a Dios por ti. Pero el desafío y el reto es para que no quisiéramos apoderarnos de Dios y decirle que solvente y resuelva todos nuestros personales problemas, que nosotros nos hemos metido en eso y nadie más. Así que cuando quieren hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo, pero antes de hacer esto, está convocando, antes de despedir a la multitud, toma a sus discípulos y los mete en una embarcación y les dice, vayan al otro lado del río, al otro lado de la ribera, al otro lado del mar, y mientras tanto yo me quedo aquí orando, porque en ese momento Cristo necesitaba descansar en Dios. Miren, ayúdenme a leer esto que nos va a hacer reflexionar. ¿Abandoné la fe? ¿O la iglesia? ¿Porque no estaba obteniendo nada de ello? Está dejando Jesús una multitud, hace que sus discípulos se adelanten, se queda para orar, pero cuando llegue al otro lado de la ribera, al otro lado del mar de Galilea, ahí va a estar la gente. Van a estar esperándolo del viaje, no de Centroamérica o Sudamérica. Lo van a estar esperando del viaje de que se quedó en el monte para orar y luego va a venir a ellos andando, que no les importa eso, otra señal, sobre el mar y va a llegar del otro lado y allí va a estar toda la gente, gustosos de verle otra vez. ¿Y descansaste? ¿Comiste? Déjeme hacerlo muy mexicano, ¿descansaste? ¿Comiste? ¿Cómo veniste? O sea, para que se acuerde esto que estoy... O sea, la gente, miren, le va a preguntar, van a decir, es que ¿qué obtengo yo de aquí? ¿Qué provecho tengo yo de aquí? Este es el punto medular por el cual mucha gente se va de la iglesia y de la fe, porque piensan que esto es consumir, obtener, lograr, no dar, no ir, como algunos quieren ir a la iglesia para ver qué les dan. Es reunirse con la iglesia para ser y hacer iglesia. Pero esta gente está pensando en el caballo de Uruguay, Montevideo. Está pidiendo que le traigan un caballito, porque son niños. Si me vales la metáfora de lo que te narraba al principio. Si llegaste ahorita a esta transmisión y no sabes de qué caballo estoy ahí, bueno, cuando termine la transmisión, te regresas al inicio y verás de qué caballo estoy hablando. Te vas a dar cuenta. Cuando lo encontraron, al otro lado del lago, le preguntaron, maestro, ¿me ayuda a hacer la pregunta? ¿Cuándo llegaste acá? Híjole, y Jesús, que es Dios y que no lo puedes engañar, esta es la negociación de cuando tú le quieres pedir algo a alguien y que le das, ¿cómo están? ¿Y cómo están los niños? ¿Cómo va el perro? ¿Cómo se llama el perro? Y lo que quieres es que te presten dinero, Ah, por cierto, ¿no tendrás ahí 1,000 pesos que me prestes? Pero la plática previa o esa plática donde vas buscando la manera en donde dices, esta es mi necesidad, esto es lo que está ahí. Y Jesús lo sabe y les va a contestar directamente. Versículo 26 de Juan 6. Me buscan, déjenme hacerlo como dice la Reina Valera, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Todo el asunto aquí es tu vientre, todo el asunto aquí es tu momento, todo el asunto aquí es tu necesidad. No te das cuenta que esos son milagros, que por cierto son más que milagros, son señales y apuntan hacia otro lado. Y entonces Cristo les dice de manera directa, no trabajen o sea, no entregues tu vida completa hacia, no te desgastes en tantas cajas populares, no seas de los que están estudie, diplomado, maestría, doctorado, y luego ya te mueres. Sí, pues así, y luego agarran a alguien, tu doctorado, maestría, o sea, sí termina la escuela, muchacho, vete a la universidad, a la licenciatura, no seas desordenado ni me eches la culpa a mí, el pastor Víctor dijo, no digas eso. Pero cuando dices diplomado, maestría, doctorado, y luego te mueres, y bajan todo, lo echan en una caja por nostalgia los primeros años. Y luego pasan 6 meses, ni siquiera años, y ¿qué hacemos con todo esto? No, pues ya tíralo, al camión de la basura, órale. Porque eso es, perdón por ser tan gráfico, ¿no? No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que es, ¿me ayudan a leer, por favor?
Esta es la comida que les dará el Hijo. Pero como estamos hablando de niños espiritualmente hablando, son hombres, son mujeres, son adultos. Pero como estamos hablando de gente desenfocada, que está esperando a su papá del viaje y que solamente quieren hablar de comida, eso es todo lo que les interesa, ahora lo van a subir de nivel y le van a poner una condicionante a Jesús. Y le dicen, versículo 30, ¿y qué señal milagrosa harás? Una más, Jesús. No nos basta que hayas convertido el agua en vino. No nos basta que hayas resucitado o sanado a la hija del principal de la sinagoga. No nos basta que nosotros comimos milagrosamente allá del otro lado del mar. Allá estábamos cuando multiplicaste los peces y los panes. No nos basta, Dios. ¿Qué otra señal haces para que te creamos? ¿No se parece esto a lo que muchos dicen? Si Dios hace esto, entonces creo. Si Dios regresa a mi mujer, por cierto, a la que yo maltraté, entonces yo voy a creer en Dios. Si Dios me da este trabajo, dirán los muchachos, si me dan la beca para irme a estudiar a Alemania, si puedo dominar las redes sociales y ser el más popular de los youtubers y ganarme una lana sin hacer nada, perdón, algunos sí hacen algo, que yo voy a creer en Dios. ¿Qué puedes hacer? Por cierto, ya nos vino algo en la mente, porque esta gente solamente piensa en comida. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. O sea, ¿te acuerdas, Jesús, que Moisés todos los días, de parte de Dios, descendía maná, recogíamos lo que comía? O sea, ¿solo están pensando en su vientre? ¿Solo están pensando en cosas que se acaban, aunque no las uses? De verdad, todos los aquí presentes y los que nos están siguiendo en las redes sociales, tenemos más que lo suficiente. Tenemos más que lo suficiente. Aunque nos hagan canciones a los mexicanos en relación a nuestra dieta de comida, tenemos más que suficiente. Mucho más que lo que necesitamos. Y la verdad es que no estamos pensando en otros, estamos pensando solo en nosotros mismos. Proyectos de vida, qué bueno que los tengan. Planes de todo estilo, qué bien. Pero ¿cuándo un hombre o una mujer puede decir de una cosa, ya es suficiente? Ya es suficiente, hasta aquí es suficiente. ¿Cuándo? Así que el maná que descendió del desierto, lo tienen muy en mente como si fuera poco, que Cristo alimentó a una multitud de 20,000 personas y no les ha bastado en ese momento lo que Dios ha hecho. Por eso podemos preguntarnos, ¿me quieren ayudar a hacer esta pregunta? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Me quieren ayudar a preguntar, por favor? ¿Hay algo que realmente cambie tu vida? ¿Sea suficiente? Podría decir Jesús. Pero miren, esto es una historia real. Esta pregunta la está haciendo algo importante y no es Jesús. Resulta que Andy Stanley tuvo la oportunidad de hablar con la vicepresidente de Apple. No sé, los que conocen Apple, o sea, la vicepresidenta que está a cargo de todo lo que tiene que ver con las computadoras. Y allí en medio de esa plática con esa mujer, le pregunta a esta señora Andy Stanley, ¿hay algo que pueda yo hacer por ti? Y entonces Andy Stanley dice que le dijo, ¿en serio? Ahí estaban los cuatro, el esposo de ella y el esposo de él, y le dice, ¿podrías conseguirme una funda para el iPhone 6 de mi hija? Sí se lo pidió. Pero entonces dice que los dos comenzaron a reírse porque ella sabía que era en broma y él sabía que era en broma. Porque cuando estás delante de alguien importante, lo que menos haces es pedirle algo. Lo que quieres es preguntarle algo, aprender algo, crecer en algo y no estar pidiendo para algo temporal, algo momentáneo o tan iluso como la funda. Hoy sería de un iPhone 14. De un iPhone 15, creo que hay iPhone 16, por cierto, ya regalen un iPhone 16, ¿no? Bueno, no se crean, es broma, ¿no? Ya está, hay iPhone 16. La verdad es que antes, cuando más pequeños mis hijos, nosotros estrenábamos teléfono nuevo y se lo dábamos a los hijos. Ahora es al revés. Yo traigo el teléfono que traía Samuel, gracias Samuel, Y así, entonces ya estrena un iPhone nuevecito para que me des el más nuevo que se pueda y tú te quedas, por cierto, con el nuevo. ¡No! Cuando estás delante de una persona importante, no le pides nada, no necesitas nada. Le diría, así le dijo él a Andy Stanley a esta mujer, lo que quiero decirte es que es un honor conocerte. Pero aquí no estamos hablando de la directora de Apple o de, ¿qué les gusta? Procter & Gamble o Coca-Cola Company. Estamos hablando de Jesús.
Estas personas, las que tienen el privilegio de andar y caminar con Jesús y saber que no se escribió cuáles eran el color de sus ojos y entender de qué tez o qué color tenía su tez, cuál era la talla de su persona y cómo se escuchaba su voz, si el cabello era largo o corto y si la túnica era una túnica que se viera blanca o realmente estaba ya percudida porque era la única túnica que usaba, etcétera. No sabían que tenían delante de ellos a la luz del mundo, al autor de la vida, a Jesús de Nazaret, a Dios en la carne. Y sencillamente se les fue de noche el momento, porque lo que puedes hacer cuando estás delante de una persona importante son preguntas que te enseñen, que te dirijan, que te estén enseñando y que no solamente estemos aquí por comida. ¿Estamos en esto solo por la comida? ¿Estamos aquí para que Dios nos sane, traducido? ¿Estamos aquí para que Dios nos dé, para que Dios nos lleve? ¿Para que Dios nos conceda nuestros anhelos del corazón? De hecho, sí, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es verdad, pero estamos aquí solamente para que Dios nos dé y nos supla. Porque algunos dicen, no, es que si Dios me sanara, yo le serviría, pero ¿cómo he de servir a un Dios que permitió que yo? Puntos suspensivos. Como si nuestra fe dependiera de que Dios nos colmara de bienes nada más. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así dijo Job, con una fe bien calibrada y bien enfocada. Porque nosotros, a diferencia de otros, no tenemos pretexto porque estamos después de la resurrección. Y entendemos bien que lo que Dios ha hecho, a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios ha llamado a cada uno de nosotros, no es algo pequeño a lo que hemos sido invitados. Esto es muchísimo más grande que cualquier cosa que pudiéramos pensar. El estar invitados a ser la iglesia, a ser seguidores de Jesús, no consumidores nada más, pensando en el grupo incipiente de los primeros cristianos que causaron toda una revolución, que desafiaron al Imperio Romano y que hoy, 2000 años después, estamos aquí porque ellos siguieron a Jesús y no solo pidieron y consumieron, sino que se portaron como verdaderos seguidores de Cristo Jesús porque llegaron a saber la pregunta medular de Jesús. ¿Quién crees que soy yo? Y ellos tuvieron la respuesta correcta a esa pregunta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres ese. Y por lo tanto, tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador y te puedo seguir porque en ti hay garantías. Y creo por lo que he visto y oído, no solo porque tengo que tener fe en la fe, como dice, tú solo crees ciegamente. No, aquí hay evidencias. Y Juan lo ha escrito para que tú y yo de su mano tengamos las mismas evidencias que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y sobre todo cuando analizamos esto. Es imposible tener una relación auténtica con alguien de quien solo estás tratando de obtener algo. Por eso muchos se han ido de la iglesia porque dicen, es que yo aquí ya no crezco, es que aquí no atienden bien a mis hijos, es que aquí el pastor no me hace caso, es que aquí los hermanos solo están en sus transmisiones. Así fue la pandemia, ¿no? Es que aquí, porque estamos siendo consumidores y no hacedores, porque no se trata de visitar la iglesia, sino de ser y hacer iglesia. Por eso podemos terminar leyendo lo que Juan, el apóstol, diría para haber escrito todas estas cosas. Sin embargo, estas se escribieron, estas palabras, para que ustedes, nosotros, crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan, ahora sí, vida por medio de Él. Vida eterna, vida plena, vida espiritual, la visión de Dios sobre las cosas, el entender para qué son las cosas, el entender cuál es el momento en el que estamos viviendo y que solo vamos de paso como un momento en la eternidad y que esto es muchísimo más grande que nosotros porque Dios en Cristo Jesús nos ha regalado la vida eterna, nos ha regalado el poder estar allá en el cielo por la eternidad y que esto no es exclusivo de unos cuantos Conexión Vida que somos. No es solo para Conexión Vida y otras cuantas iglesias. Es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, nos tenga vida eterna. No se pierdan la próxima ocasión porque la sesión estará genial. Es en serio más que nunca de no se pierdan la próxima sesión. Hoy, ojalá que hayas comido y saciado, almorzado y aprendido bien en Cristo Jesús. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.
Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.